Hola a todo el mundo, voy camino de la feria medieval, si puedo no me la pierdo nunca, me encanta, sobre todo la parte de la gastronomía, pero bueno, que también me gusta mucho ver todos los puestecitos de los artesanos, dar un paseo y lo que os digo, la gastronomía de la feria medieval me pierde, los bollos preñados, patatas, crepes, gofres, carne, las infusiones que te puedes tomar por aquí, o sea, es una pasada, me encanta todo. Este año como novedad probé esta patata cocida enorme y la podías rellenar de lo que tú quisieras. Le vamos a poner zanahoria, un poquito alioli, poquitín, jamón cocido. ¿Quesito? Sí, un poquito queso. Y unas pocas aceitunas y eso que es atún. Atún. Pues venga, un poquito atún y ya está. Sí, está bien. Así que os llevo conmigo un poquito de paseo y os la enseño. ¡Vamos allá! Buenos días. Hoy vamos a ir a la piscina de caballo. De la abuela Isa, porque hace un día terrible. Estamos con esta... Y caluroso. Y caluroso, que sí, mi amor. Sí. Estamos pasando una ola de calor y nos morimos. Mira, son las 11 y es que vamos, yo me paso el día en camisón. Y nos vamos a ir a Y yo refrescar. me voy a poner mi flotador. Claro, porque te gusta mucho. ¿Comiste chocolate? Aquí estamos, chicas. ¡Qué ola de calor, de verdad! Yo me he puesto a ordenar aquí el trasterito y encontré una caja con las muñecas. Dios mío, tendrán 30 años estas muñecas por lo menos, ¿eh? Pero ahora las va a heredar Irene. Las voy a lavar, lavarle toda la ropita que tienen por aquí y a prepararlas y ahora a disfrutar un poco de la piscina. Claro, el agua está estupendamente, dice Irene. Aquí estamos, las niñas están en la piscina y en la peluquería porque le estamos lavando el pelo con champú y mascarilla, por favor, porque claro, llevan tantos años en cajas que es muy necesario. Y ya abrimos la sombrilla porque de verdad que nos aguanta este calor. Y esperando a que nos hagan unas sardinitas. Qué ricas, qué ganas tenía yo de sardinas, ¿eh? Boca abajo están las que llevan pilas porque le lavé yo la cabeza, ¿sabes? Sin que toque el cuerpo. Y estas ya están a secar. Y con su melena con mascarilla, porque vamos, esto era pelo estropajo. Pobrecitas, aún no sé si cortarle las puntas. ¿Lo pasas bien, Ire? Ahora le está lavando los zapatos y las botas, que también tienen, ¿eh? Ay, si se pudieran transmitir los olores por aquí. Porque esto huele de maravilla, ¿eh? De verdad que cada vez que vengo de mi casa parece que me mudo. No os puedo explicar cómo tengo todo. Patas arriba. E Irene tiene que recoger sus juguetes, ¿eh? Mirad, ya traigo 2 juegos de sábanas nuevecitas, lavadas y planchadas, que me regaló mi madre para la cama nueva de Irene, de 1,35 m, claro. Este es un pedido a Zalando por devolver, que había pedido 3 sandalias, os las enseñé por Instagram y devuelvo unas. Y nada, aquí os enseño la parte menos glamurosa, pero bueno, esto es lo que me espera. Tengo que planchar un poquito y recoger todo lo que traigo de mi casa. Y el tocador también, que lo tengo desastroso estos días. Aunque tengo que decir a mi favor que recogí toda esta balda del baño y organicé todo aquí, que también lo tenía desastroso, porque por ejemplo los esmaltes, ¿sabes? Los tengo en esas 2 cajitas de Ikea y además los clasifiqué. En la de abajo tengo los colores neutros, los brillos y las bases, y en el de arriba tengo toda la gama de color. Estas cajas las tenéis en la zona de plantas de Ikea porque son como unos invernaderos de cristal. Eran negras y yo las pinté de blanco para que me combinasen aquí. Bueno, que me combinaba el negro también, pero me gustó más blanca y las pinté sin problema. Esta plantita creo que se me va a secar, ¿eh? La puse en este tarro de cristal reciclado de las velas de Ikea, pero
no le veo muy buena pinta. Yo creo que me va a morir, ya os contaré más adelante. Y esta es la bandejita donde tengo todos los limpiadores faciales, aparte de los sólidos que tengo ahí en esa caja. Pero bueno, de limpiadores faciales os tengo un vídeo pendiente. Y como sé que me vais a preguntar, las sandalias que me quedé fueron estas negras, monísimas, quedan genial puestas. Llevan súper tacón para lo que yo estoy acostumbrada, que es nada ahora mismo, pero bueno, son súper cómodas porque llevan esta plataforma delante también. Genial, y eran de 40 euros, una cosa así, yo las cogí por 27, 28 euros. Y después tenía otras naranjas con una súper plataforma que ya os las enseñé, pero se las quedó una seguidora. Me escribió y me dijo: jo, Isa, si me las vendieras a mí antes de devolverlas. Y claro, como ya estamos en súper rebajas, los números se agotan enseguida. Entonces nada, se las pasé. Y tan contentas las dos. Bueno, pues ya estuve colocando aquí en este armario de mi despachito cosas que traje de mi casa, porque como visteis en Instagram Stories, estuve ordenando el trastero un poco y tenía, fíjate, muchos apuntes antiguos todavía. Hice un poquito de limpieza, tiré bastante y lo que me sirve lo traje y lo archivé todo aquí. Aquí tenía estas cajas, que aquí dentro tengo material de oficina y de papelería y libretas varias, que como soy la tonta de las libretas, os prometo que es que veo una libreta y la tengo que comprar. Y entonces pasé las cajas para ahí arriba, que al final las utilizo menos, y aquí debajo de la impresora dejé todo esto que utilizo más. Y fijaos, las cosas organizadas y recogidas, que aún me queda un hueco ahí libre, pero ahora voy a ir aquí a mi trastero, que también tengo cajas todavía sin colocar desde hace 3 años. Decidme por favor que esto os pasa a más de una, que guardamos las cajas y claro, pasan allí años y falta nos hacen 0. Pero bueno, yo sé que tengo una caja arriba con cositas de papelería que quiero traer y a ver si soy capaz de ponerlas todas ahí. Por si me preguntáis también, ya que ando por aquí, mi sistema de planchado es de Lidl, lo compré hace como 10 años o una cosa así. De verdad que esto es un invento, oye, va genial. El calderín no es de metal, que es de plástico duro, y estoy encantada con esta plancha, en serio. Mi madre tiene otra igual y nos va genial. Y nada más, amores, antes de ponerme con la ropa, voy a sentarme a editar el vídeo, a ver si lo tenéis para el domingo. Y el jueves subí customizando unas alpargatas blancas y un bolsito de paja monísimo. Corred a verlo. Os envío un besote muy fuerte y felices vacaciones para las que ya estéis disfrutando por ahí. Suscribíos al canal aquí abajo como siempre, ya lo sabéis, y os espero en todas las redes sociales y os envío un beso enorme. ¡Mua! ¡Chao!